Hoy tenemos un programa interesantísimo donde vamos a estar atendiendo, yo creo que uno de los temas que probablemente nos ha mantenido muy inquietos durante las pasadas semanas en vista de tanta situación violenta que está enfrentando el país. Y en la primera parte del programa, hoy vamos a estar atendiendo precisamente el tema de la ansiedad y cómo la ansiedad puede repercutir en nuestra vida diaria, en nuestra producción, laboral, así también como en nuestro comportamiento en muchas áreas. Y claro está, para hablar sobre este tema me acompaña la invitada especial, la licenciada Cristal Marí Rivera. Ella es psicóloga del Centro Psicológico Conductual del Caribe y le doy los buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, Debra, y buenos días a todos los radios escuchan. Un placer volver a estar con ustedes. Así es. Hacía tiempo que no nos veíamos acá, ¿verdad? Y qué bueno que está con nosotros esta mañana. Y como ya bien pudo escuchar en esa introducción, yo creo que estamos viviendo unos momentos bien complejos, de mucha convulsión en nuestra sociedad, por muchos líos y muchos problemas que están pasando. Cuando uno da una mirada, y a veces quisiera desconectarse, ¿verdad?, de todas las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor, pero la realidad es que tampoco podemos desconectarnos y tenemos que manejar eso. Tanta violencia, tanta situación en donde están involucrados adolescentes, en donde están involucrados jóvenes, en donde están involucradas las familias puertorriqueñas, las mujeres, que son muchas de ellas madres de familia, y hasta cierto punto también el gobierno. Así que me gustaría hablar un poco de precisamente un tema que nos puede, en medio de esta convulsión, hay ansiedad individual, ansiedad en la familia, ansiedad en el trabajo y una ansiedad colectiva. Así que podríamos decir que esta es la era de los ansiosos. Y escuchamos ese tema en muchos jóvenes, sobre todo, ay, tengo ansiedad. En adultos, ay, estoy como que ansiosa. Y antes yo creo que de hablar de la era de los ansiosos, me parece que es importante que quizás podamos definir qué es la ansiedad. Así que, pues paso el batón para que nos pueda definir quizás un poco qué es la ansiedad y por qué utilizamos tanto ese término. Claro, la ansiedad está descrita como un estado anímico de alerta que nos prepara para enfrentar a un miedo, y es parte básica de nuestra biología, de nuestro sistema nervioso, entendiendo, ¿verdad?, que nuestra mente tiene una gran responsabilidad con los individuos y es ayudarlos a sobrevivir. El problema de la ansiedad es cuando ese estado anímico el individuo lo siente de forma constante, donde ese miedo o esa alerta no necesariamente es real, sino mental. Ahí es que muchas personas, generalmente que en consulta se ve, me siento angustiado y no sé por qué. Y empiezan a identificar ese deterioro en todos los contextos de su vida. Entonces me parece a mí que eso es como lo más trascendental en ese estado de ánimo ansioso, ¿no? Así que, y esto quizás ustedes en clínica están viendo una gran cantidad de pacientes que llegan con esta sintomatología, ¿no? Claro, sí. Yo diría que ahora la ansiedad, en lugar de ser ese estado de ánimo adaptativo, es el síntoma colectivo. De ahí la era ansiosa, ¿verdad? Esta sociedad actual se denomina como la era ansiosa, porque en lugar de ser un estado de ánimo, simplemente se ha convertido como en el síntoma colectivo y cultural, que no se puede ver aislado en la ansiedad. Entonces, ¿por qué se dice que vivimos en esa era de los ansiosos? Mira, es bien interesante porque investigaciones no solamente a nivel psicológico, sino en la filosofía han demarcado que esta es la sociedad del cansancio. ¿Y por qué es la sociedad del cansancio? Tenemos varias variables. Estamos en el mundo de la hiperconexión, hiperconsumismo, ¿verdad? También hay varios investigadores que hablan y reseñan, esta es la era digital. Y en la era digital estamos sumidos constantemente al uso extremo de las redes sociales, ¿verdad? Entonces, fijémonos que las redes sociales, si ciertamente son útiles, porque como bien reseñas, tenemos que mantenernos informados.
El peligro y los malestares emocionales y psicológicos vienen cuando el ser humano ha hecho de las redes sociales no un simulacro, sino una vida real, en la cual estoy pendiente excesivamente a los likes, a las comparaciones, tengo mucha necesidad de pertenencia al mundo digital. Y esto va, fijémonos también que las redes sociales sirven como un espejo de comparación y a veces hasta como un castigo. Así que ya estamos hablando de reforzadores. En fin, si tomamos todo esto a nivel general, entonces podemos identificar que las redes sociales y esta época en la que todo se maneja de forma digital, claro que van a incidir en la salud mental y claro que nos van a mantener y activar nuestro sistema de alerta, por supuesto. Entonces, ¿cómo podemos tener un balance? ¿Cómo logramos no podemos desconectarnos de esto? Hay un sinnúmero de personas que dicen, yo no quiero estar conectada a las plataformas de redes sociales porque ahí lo que todo el tiempo hay es como o una competencia o vemos modelos a los que nos ponen mucha presión psicológica porque queremos imitarlos quizás por su apariencia. Es como una competencia, ¿verdad? O también hay información que no es correcta, que es irreal. Y a veces mucha gente puede creer en la información que surge de las plataformas de redes sociales. ¿Cómo logramos tener un balance? ¿Cómo logramos tener la capacidad para dentro de esa ansiedad que nos puede crear esto, el estar conectado, pues tener ese balance? Es que fíjate, cuando hablamos de balance, claro, rápidamente podemos hablar de poner límites en el uso. Y eso a algunas personas evidentemente le van a funcionar. Pero si nos vamos un poco más allá, entonces tendríamos ahí que replantear las dinámicas, por ejemplo, familiares que lleva cada individuo. El uso, trabajar un tema bien interesante, Debra, que a mí me parece crucial y que lo veo mucho en consulta, la soledad. La soledad. Hay muchas personas que no se sienten escuchadas, que no tienen con quién hablar, que van a consulta y lo expresan. Yo vengo aquí porque no tengo quien me escuche. Entonces, si te fijas, entonces, las redes sociales también sustituyen las relaciones humanas. Algo tan básico, el escuchar, el sentirme aceptado, validado. Entonces, claro que podríamos hablar de repente, pues utiliza el teléfono por el día. No es recomendable que antes de dormir estemos frente a una pantalla, porque eso tiene un impacto en nuestro sistema nervioso, por supuesto. Pero me gustaría que las personas entendieran que lo digital no puede o no debería sustituir las relaciones humanas, ¿verdad? Y creo que eso es un tema que se podría dialogar y hay que como escudriñarlo, ¿verdad? Ciertamente. ¿Cómo atendemos los jóvenes? Podríamos decir que utilizan las plataformas de redes sociales, estos artefactos pues, digitales, precisamente para interactuar, para relacionarse. En muchas ocasiones los vemos hasta aislados en una actividad donde hay un grupo de personas. Vemos a los jóvenes que están totalmente aislados, pegados en las plataformas de redes sociales. Entonces, ¿cómo logramos eso con nuestra juventud? Sí, claro. Ahí es un proceso de psicoeducación. Mira, por eso es bien importante que el servicio psicológico no se vea como una última alternativa en nuestro cuidado mental. Porque de lo que me estás planteando, pues eso serían unos procesos psicoeducativos de crianzas. Lo importante que es incluir a nuestros hijos, a nuestras hijas en las actividades. Y claro, y no usar los aparatos electrónicos como reforzadores de comportamiento. Porque si pensamos un poco, yo soy de los 90. En los 90 no habían tabletas. No. En los 90 habían métodos un poco más simples como los time out o esos regaños culturales que los padres nos daban, ¿verdad? De cuando los adultos hablan, los niños no van a hablar. Utilizaban otra frase más popular. Claro. O apelaban más a los modales. Cuando llegues a una casa tienes que decir gracias,
y te pones a jugar y no vas a hablar cuando estemos dialogando los adultos. Son cosas que están en nuestro imaginario colectivo, ciertamente, pero son cosas que en la pérdida, ¿verdad?, en el ausentismo de esas dinámicas, hemos visto entonces lo que bien señala, aislamiento. Ve a un mall y todo el mundo está caminando con la cabeza agachada, viendo el teléfono. Lo que mencionas, reforzadores. Te voy a dar la tablet y te vas y yo me siento en paz porque de repente el chico se calma y está en su mundo. Pero si vemos más allá, estamos propiciando y alterando los procesos de socialización. Que son tan importantes para un individuo. Por supuesto, y que repercuten también en estados de ánimos, bueno, ansiosos y claro, depresivos, por supuesto. ¿Cómo se manifiesta la ansiedad en un joven versus la ansiedad que puede manifestarse en un adulto, probablemente en un adulto mayor? ¿Son las mismas características o hay alguna diferencia en la manifestación de la ansiedad? Bueno, hay una sintomatología física que se va a dar en cualquier individuo, no importa la edad, ciertamente. La más común, alteraciones en el sueño. Alteraciones en el sueño y un ritmo cardíaco acelerado. Y eso se ve bastante. ¿En jóvenes y en adultos mayores es igual? Sí, pudiese ser, claro. Es que para puntualizar y no desinformar a las personas, la ansiedad puede tener síntomas relativamente iguales en cualquier individuo, pero se puede manifestar de forma diversa en las personas, claro, porque hay personas que la ansiedad la ataca mucho a nivel del pensamiento y hay otras personas que te dicen en consulta, por supuesto, estaba tranquila o estaba tranquilo y de repente el corazón se me empezaba a acelerar y yo pensaba que iba a infartar. Hay otras personas que la ansiedad las afecta de forma emocional. Tengo angustia, Cristal. Quiero llorar y no sé por qué. Así que todas cumplen con la sintomatología ansiosa, pero es meritorio señalar que se manifiesta diferente porque los individuos no se manejan en contextos iguales. Y el contexto, o sea, el ambiente, tiene mucho que ver en esa manifestación ansiosa. Este tema que estamos discutiendo esta mañana es un tema que a mí me apasiona mucho. Hasta me he salido del orden de las preguntas y de los tópicos que me ha sometido la producción. Y es precisamente basado en lo que uno va viendo en el día a día y sobre todo en una industria de las noticias, ¿verdad? Y de las expresiones que en muchas instancias la gente nos comunica sobre lo que estamos viviendo diariamente. ¿Cuál es el papel? Y ya hablamos un poco de eso, el papel que juegan las redes sociales y la tecnología, pero cómo yo puedo utilizar las redes sociales y la tecnología para, en vez de que me provoquen ansiedad, todo lo contrario, como entendiendo que esto probablemente es irreal, que es un mecanismo de distracción momentánea, pero que tengo la capacidad de voltearlo y decir, mira, ya me divertí, déjame ir con otro asunto. Claro, en el momento en que el individuo entiende la utilidad de las redes sociales y en el que se dispone entonces a qué consumo y por qué lo consumo, ¿verdad? El material que sale. Y por otra parte, sobre todo en lo que son las plataformas digitales, si yo me siento sola, es necesario que tenga que exponer partes de mi vida en las redes sociales. Que mucho vemos esto. Debería de preguntarme, ¿verdad? ¿Para qué y por qué? Y vuelvo otra vez y soy reiterativa. Por eso el servicio psicológico debe ser un servicio accesible y primario. Si nos fijamos bien, el psicólogo muy bien pudiese ser parte de ese primer grupo de médico primario al que hay que ir mensual, cada 3 semanas, de mantenimiento de psicoeducación, a trabajar los estados de soledad. Si esto se planteara de esta forma y se ejecutara, tendríamos entonces o viviríamos la era digital como una amenaza. Probablemente no. En los adolescentes, mis padres están disponibles para mí.
me dan la atención que yo requiero, tengo los espacios, mi casa es un lugar seguro, o necesito, si yo le comunico a un padre que se ve muchísimo, me siento ansiosa, me dirá, ay, eso es una bobería, o me aceptará y me dará el espacio para dialogar. Aunque no sepa, no tenemos que saber, esto es escuchar y acompañar. A lo mejor responde, pero muchacha, porque tú estás ansiosa si tú lo único que haces es estudiar. O tú lo tienes todo, que se da muchísimo y los adolescentes lo expresan. Sí, claro. Sí. Entonces, otro asunto que me gustaría que pudiese explicarme, ¿de qué manera la ansiedad puede estar afectando nuestra cotidianidad, nuestro rendimiento en el trabajo, nuestro rendimiento en la escuela o en la universidad? Una palabra que lo resume muy bien: el cansancio y el agotamiento. Estamos cansados y a veces no sabemos ni por qué. Las altas exigencias, quiero cumplir con todo. Y la ansiedad se alimenta de eso. Recordemos, la ansiedad nos hace ver que son 400 días en un día, ¿verdad? Más de las horas que pudiese tener el día. Por supuesto. Lo vemos eterno, que no termina. Eterno. Así que fíjate cómo el desgaste mental, y esto es neurociencia, ¿qué va a hacer? A disminuir habilidades como atención, concentración y memoria. Por lo tanto, yo no voy a ejecutar al 100% o como yo me estoy exigiendo. Porque lo que te había comentado en el inicio del programa, una de las sintomatologías físicas estrella de la ansiedad es el insomnio o problemas en el sueño, porque la mente está hipervigilante, la mente está bombardeando. En alerta todo el tiempo. Totalmente. Y si no hay un descanso, pues obviamente no voy a poder funcionar adecuadamente en la ejecución de la escuela, de la universidad, en la ejecución diaria en el área laboral. Así que esos son síntomas y mensajes que debemos tomar en cuenta para pedir ayuda. La hay disponible. El especialista que nos puede dar las herramientas probablemente no es ningún miembro de la familia, porque no va a entender y hay un vínculo emocional que no me va a ayudar bajo ninguna circunstancia a resolver mi situación de ansiedad. Claro, y eso que nos comentas, Debra, es súper importante, porque quisiera añadir, nuestras familias, nuestros amigos, las personas con las que nosotros nos relacionamos, nos pueden o nos deberían acompañar, ¿verdad? Las personas que sufrimos ansiedad necesitamos ser acompañadas, no necesariamente aconsejadas, ¿verdad? Y algo bien importante, claro, las personas que atendemos los trastornos de ansiedad, la ansiedad como un malestar, deben ser psicólogos debidamente licenciados. Por favor, los influencers no son psicólogos, ¿verdad? Y eso es bien importante. Y claro está, estando tan expuestos nuestros jóvenes sobre todo y la sociedad a plataformas de redes sociales, pues en muchas instancias se dejan llevar por los influencers y eso es algo totalmente muy distinto. Un psicólogo tiene hasta un doctorado para poder ejercer y necesita y requiere de una licenciatura para poder ejercer. Así que no es en el vacío, son muchos años de estudio.